lectura de la palabra del Señor en el libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo número 18. Ya por la mañana dimos lectura cómo se debe perdonar al hermano, específicamente el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. A solas con él. Y el día de hoy es lleva consigo a otros. Verso 16 es el texto a abordar en esta tarde del libro Mateo 18. Dice el texto así: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Este texto de la palabra del Señor nos da pautas qué hacer si nuestros esfuerzos de tratar privadamente y personalmente alguna situación con algún hermano que peca o que pecare contra nosotros y buscamos la reconciliación, busquemos la armonía y restaurar las buenas relaciones para con él, pero en la primera instancia no funciona. El texto nos dice que nos da una segunda instancia, una manera diferente de hacer las cosas, y ahora es ya no vayas a sola. Ahora el texto nos dice lleva contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Los esfuerzos por la reconciliación. Si bien no podemos obligar a una persona específicamente a cambiar su opinión acerca de uno o acerca de nosotros, podemos bien hacer todos los esfuerzos por vivir en paz. En este sentido, aclarando malentendidos y quitando obstáculos a la reconciliación. Bien, que uno de los pasajes bíblicos que ya hemos estudiado, que es Romanos 12, 18, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estemos en paz con todos los hombres. Estemos en paz con todos los hombres. Ciertamente así es. La Biblia así nos alienta a hacer todos los esfuerzos posibles por resolver diferencias, y en este caso lo más personalmente posible. Ve y repréndele estando tú y él solo, dice Mateo 18, 15. Estos esfuerzos deben de ser acompañados con la gracia de Dios, con los principios bíblicos emanados de la misma escritura y con la firme determinación de que estamos haciendo las cosas para la gloria y honra del Señor. Esto nos va a permitir trabajar realmente por buscar y lograr la resolución de conflictos. Ahora bien, también hay situaciones en ellas que conviene conseguir que alguien actúe como intermediario, aún antes de comenzar a hablar con la otra persona. Es necesario en lo más posible mantener el círculo de personas involucradas en un conflicto lo más reducible posible y el mayor tiempo posible. Este segundo principio, la Escritura también nos da muchos ejemplos. Recordemos que Pablo habla en 1 Timoteo 2:5 diciendo así: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pensamiento que lo amplía en la segunda carta de Corintios, capítulo número 5, y allí donde nos habla del ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo mismo a los hombres, y ahora dice nos encarga a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y esta es la iniciativa de Dios de reconciliarnos consigo. Este texto de la Biblia habla de antemano, hablándole a creyentes desde el versículo 17, el texto dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿De dónde? Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta iniciativa de reconciliación partió del Dios Padre al enviar a su Hijo Jesucristo a dar su vida en rescate nuestro y sellando tal salvación a través de la obra de regeneración del Espíritu Santo, por el cual dice, recibimos el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Por lo tanto, estas iniciativas han sido de antemano ya realizadas por el Señor. Dios busca la reconciliación. Y el texto habla de nuestras vidas, gracias a Cristo, han sido reconciliadas con Dios. Ahora también ha dado a cada uno de nosotros un ministerio llamado de reconciliación. Reconciliarnos unos con los otros. Recordemos claramente que desde la caída, una de las primeras relaciones que el hombre perdió, se deterioró específicamente, fue con la relación para con Dios. Pero no solo fue la relación, también la relación para con su prójimo, en el caso de Eva, ¿sí? Y en el caso también la relación consigo mismo y la relación con la misma creación. Dios en Cristo ha estado reconciliando todas las cosas. Ahora nosotros nos encomienda este ministerio de reconciliarnos los unos para con los otros. Pero de igual manera ayudar a otras personas que se vuelvan a Dios, que se reconcilien con Dios. Por esto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, aquí vienen las pautas bíblicas. Ve y toma consigo uno o dos hermanos, para que dice toda palabra quede ahora sí que en presencia de 2 o 3 testigos. Es así donde la Escritura nos está llevando pues la importancia de involucrar también a otros. Hemos de abundar a quienes y qué cualificaciones pudieran tener aquellas personas a las cuales podríamos involucrar en este caso. Ahora, la recomendación y algo que debemos de tener en mente es que entre más podamos mantener el círculo de personas involucradas, ¿sí? Entre menos sean en un conflicto, lo más reducible posible, y así debe permanecer el mayor tiempo posible. Entre menos personas se involucren, la situación podría resolverse mayormente. Ahora, esto es porque si esa segunda forma de poder abordar en la búsqueda de la resolución de un conflicto no operara, entonces el tercer paso sería, según el versículo número 17, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hacer todos los esfuerzos posibles porque la reconciliación se dé. Ahora, resolver entonces, vamos a resumir estos versículos. La resolución de conflictos tiene sus formas. Esto tiene que ver que tiene su forma unilateral. Es aquí donde uno de manera personal decide pasar por alto las ofensas menores y renunciar a ciertos derechos personales. Unilateralmente uno decide decir, yo no voy a proceder, que el Señor sea el que obre. Pero si no se resolviera de manera unilateral y necesariamente esta situación demanda ir con la otra persona, entonces tiene que resolverse las disputas de manera personal y privadamente. El diálogo entre la persona ofendida y el ofensor. La finalidad es la restauración y mantener la relación como hermanos. Y si esto dice no funcionara como tal, es donde nos invita a involucrar a más personas. ¿Cuándo debemos involucrar a más personas? Bueno, si las formas privadas fracasaron, si la forma unilateral y sobre todas las cosas privadamente no se lo revelaron, se tiene que involucrar a otras personas. O también si el asunto es demasiado serio como para pasarlo por alto. Hemos de considerar un relato bíblico que está en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Filipenses, capítulo número 4, versículos 2 y 3. Usted recuerda Evodia y Síntique. Bueno,
la invitación del apóstol Pablo es que fueran de un mismo sentir. Como una situación si no lo lograran entre ellos, Pablo busca la intervención de otras personas. Específicamente Filipenses 4, verso 2 y 3 dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Dice el verso 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Era necesario la intervención de segundas y terceras personas para ver, en el caso de que Evodia y Síntique llegasen a ser del mismo sentir, se pusieran de acuerdo, se reconciliaran sobre todas las cosas. Ahora, si se ha de involucrar aquí, da algunos calificativos. Pablo le llama a este personaje que invita a unirse y ayudar a Evodia y a Síntique, le llama compañero fiel, ¿sí? Pero también le llama colaboradores míos, y da por sentado que son hijos de Dios, creyentes, al expresar la palabra del Señor, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eso indica que aún en la vida de creyentes se pueden generar conflictos. Y daremos algunos ejemplos posteriormente en la exposición de este tema. Así que, compañero fiel, que combaten en el Evangelio, cuyos nombres están en el libro de la vida y son colaboradores del apóstol Pablo. Las personas que se han de involucrar pueden darse de dos formas. Una es por un mutuo acuerdo y otra por iniciativa propia. Por mutuo acuerdo es cuando ambas partes, tanto el ofensor como el ofendido, acceden a buscar otras partes. Y aquí preferentemente personas serias y de respeto, espiritualmente maduros, imparciales y con un compromiso con Dios de hacer lo que es justo y correcto. Este mutuo acuerdo también es en base a beneficios prácticos. ¿Debido a qué? Porque si se logra resolver esa disputa, se da una restauración, una reconciliación, se va a ahorrar tiempo, se va a ahorrar dinero y se va a ahorrar energía. Pero de igual manera se va a recibir el ingenio, creatividad de otros y su experiencia. Por la mañana hablamos que debemos ser receptivos, a escuchar consejos, sugerencias, a recibir los ejemplos dados y las experiencias de otros y la ayuda que nos pudieran dar para tener un mejor entendimiento de la situación. También puede darse por iniciativa propia, pueda que el ofensor no acceda, pero el ofendido puede involucrar a otras personas. A expensas de la anuencia del ofensor, se puede solicitar que otras personas puedan hablar con el ofensor previo diálogo, ¿sí? O buscar a personas con cierta familiaridad o amistad. Y de esta manera se pueda prestar ese espacio para buscar la reconciliación. La práctica de este principio bíblico entonces está datada en lo que es la Escritura. No es posiblemente algún caso que pudiera usted tener o haya tenido, no será el único ni el último. Hay muchas situaciones que en la Escritura se han estado resolviendo y que ha involucrado a más de una persona. Por lo tanto, pues, esta práctica debemos de consultar a la Escritura también, porque la Biblia nos brinda muchos ejemplos de reuniones personales entre personales donde se habían agraviado mutuamente. Para ello quiero citar en el caso de dos hermanos, mellizos de antemano, así le llama el libro de Génesis. Fue Jacob y su hermano Esaú. Recordemos que por cuestión de la primogenitura, Esaú decidió matar a Jacob. Jacob tuvo que distanciarse
Pasaron muchos años para que ellos volvieran a reencontrarse. De antemano Jacob tenía cierta incertidumbre de que Saúl en realidad no atentara contra él. Hace toda una estrategia para el día en que se decidieron ellos reencontrarse. Antes que Jacob se encontrara con su hermano Esaú en persona, Jacob envió sirvientes y regalos por delante para preparar el escenario para un encuentro amistoso con Esaú. Este registro bíblico es amplio y está en el libro de Génesis, capítulo 32 y 33. De igual manera, la Biblia nos va a hablar de que, al igual que Jacob, uno de sus hijos, José, y sus hermanos. Recordemos que los hermanos de José tenían envidia, y en alguna ocasión estuvieron a punto de matarle. Fue uno de los mismos hermanos de José que lo libró de ser muerto y decidieron venderlo. Posteriormente sabemos que la historia de él fue difícil. Fue vendido como esclavo, luego a la casa de Potifar. Posteriormente él interpreta sueños y llega a la casa de Faraón. Pero en medio de todo esto había en la vida de tanto de él como de sus hermanos ese recuerdo, esa mala vivencia en la relación que guardaba para con sus hermanos. Cuando los hermanos de José temieron que terminara vengándose de ellos por sus pecados contra él, enviaron a alguien para que hablara por ellos, para apelar a la misericordia de José. El capítulo 50 del libro de Génesis, versos 15 y 16, lo registra. De antemano en el verso 20 les va a decir que no tengan miedo, porque aún allí estaba el Señor gobernando y dirigiendo soberanamente cada acto, aún aquellos actos difíciles, pero ese Dios lo encaminó todo a bien. Otra situación que se da entre la intervención de más personas es que esto sucede entre David y Abigail, la que fue esposa de Nabal. Abigail intervino entre su esposo Nabal y un David enfurecido. Sí, recordemos que David había mandado a pedirle apoyo y ayuda en un sentido a Nabal. Había contribuido a su mejoría y a salvaguardar sus bienes, pero Nabal no accedió ni apoyó en nada a David. David se enfureció tanto que dijo que iba a acabar con Nabal y con todo lo que le pertenecía. Es allí donde Abigail sale a intervenir por su esposo. Y la escritura señala que esta iniciativa y la sabiduría de Abigail fue elogiada por el mismo David. Si no hubieses venido, si no hubieses intervenido, ahora sí que el día de mañana no le quedaría nada a Nabal. Y podemos ver la intervención de personas para que la situación no se agravara como se estaba planeando, pensando, o el desenlace tan trágico y difícil que pudo haberse dado. De igual manera hay un creyente en el Nuevo Testamento, el cual se llama Saulo. Específicamente luego se le cambia el nombre para Pablo. Y Saulo y los creyentes de Jerusalén, cuando Pablo cree al Señor Jesucristo, dice que quiso ir a Jerusalén, y el texto dice que él quería juntarse con ellos, pero ellos tenían miedo porque lo habían conocido como el perseguidor de los cristianos. Y es allí donde hubo la necesidad de que alguien interviniera o fuera un intermediario entre él y los apóstoles y la iglesia en Jerusalén específicamente. Y este fue Bernabé, que fue intermediario entre Pablo y los apóstoles. Y el texto dice que luego en Jerusalén él les contó cómo el Señor había transformado su vida y él podía entrar y salir y estar en Jerusalén. Es ahí donde vemos la importancia de que nos apoyemos los unos a los otros. Habrá situaciones que por más que en nuestro corazón querramos que se resuelvan rápido, no siempre esto va a ser así. Necesitamos ponernos de acuerdo y en algún momento también tenemos que orar por estas situaciones. En el mismo Mateo 18 reitero que si lo que la Biblia bien dice, ¿sí? De antemano el capítulo 18, versos 19 y 20 dice así:
Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo. El Señor sigue controlando y dirigiendo las acciones de la iglesia. Sigue respaldando aquellas acciones que van a llevar gloria a su nombre. Es menester también depender del Señor, no solo de las personas. Necesariamente tenemos que depender primeramente de Dios, porque Él es el Dios de paz. Y la Escritura señala que Él puede convertir corazones, específicamente convertir los corazones de piedra y poner corazones de carne. Solamente Él puede obrar en nuestros corazones trayendo tranquilidad y paz, al grado que tengamos la capacidad de seguir su ejemplo y poder perdonar muchas veces las ofensas de otros. Ciertamente hay situaciones que superan nuestros límites y allí tendrían que darse otras situaciones para poder buscar la reconciliación, porque hay situaciones muy difíciles, muy críticas, y que el Señor debe de intervenir para que esto no termine en lugar de paz, pueda terminar en guerra. Dios en su misericordia y en su bondad pues nos invita a llevar consigo a otros, de manera que esta iniciativa nos lleve hacia un fin último, que es la reconciliación, ganar a nuestro hermano, lo cual ha de realizarse por amor a este hermano, el cual es nuestro prójimo, pero también por su bienestar físico, moral y espiritual, buscando su restauración, buscando que Él, su bienestar sobre todas las cosas. Recordemos que en medio de todo esto está la voluntad del Señor, la cual ha de prevalecer, no mis intereses, no mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Es en el mismo capítulo 18 donde ya nuestro Señor Jesucristo ha estado instruyendo a sus discípulos cómo lidiar cuando estas situaciones llegan. Previo al verso 15 al 20 encontramos del 10 al 14, y es donde Jesús relató la parábola de la oveja perdida, y específicamente en el versículo número 14 dice así: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad, dice Jesús, del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por eso los esfuerzos reconciliadores de poder reconvenir a nuestro hermano, a la hermana, al joven, de que pueda venir, revolverse al Señor y no persistir en el pecado, que pueda arrepentirse, que pueda pedir perdón, que pueda volverse antes que nada a los principios y valores del reino de los cielos. Pero de igual manera ilustró la parábola de los dos deudores. En el versículo número 35 también expresa así: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Son muchas cosas que pudiéramos abundar en relación a ello. No me considero un experto en reconciliación, pero sí la Biblia nos está orientando, nos está incentivando, dirigiendo, para que cada uno de nosotros entonces en la oportunidad que tengamos podamos buscar la restauración y la reconciliación de unos para con nosotros. Ciertamente tenemos que tomar en cuenta que es un ministerio, el ministerio de la reconciliación, y en eso ha de prevalecer la voluntad del Señor. Así que en aras de que haya paz, armonía, estar en paz con todos los hombres, si es posible, dice la Escritura, hagámoslo y vivamos de esa manera. ¿Qué situación usted tiene que atender? Muchas veces son los padres que actúan como mediadores entre sus hijos, en el caso de hermanos y hermanas. Todos hemos crecido de una u otra manera en familia,
Y sabemos que vivir en familia, la cercanía, no siempre es algo tan sencillo de sobrellevar, ¿sí? Sabemos que habrán hermanos muy duros y difíciles que no van a perdonar y necesitamos pedir mucho del amor del Señor. A veces tendremos que buscar el perdón de un padre, el perdón de una madre. A veces los mismos padres deben de ser humildes para saber pedir perdón a la vida de sus hijos, pues no son ni los padres ni los hijos somos perfectos. Y que Dios en su bondad y su misericordia, dando su ejemplo, tanto hermano Pablo así dice, así como Cristo os perdonó a vos, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo, vosotros también tenemos que perdonarnos a los unos a los otros. Hay que descansar en el Señor y que descargar nuestro corazón, de que ninguna raíz de amargura brote y nos estorbe y por ella muchas relaciones sean estorbadas. O bien, trabajar como dice el libro de Efesios, capítulo número 4, quitando de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes, dice el verso 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra del Señor nos ha instado nuevamente a que pongamos nuestra mente y nuestro corazón en lo que su palabra nos instruye y nos enseña. Así que vamos a confiar en el Señor, vamos a poner nuestras cargas en sus manos y digámosle que Él sea el que obre, transforme. Y si se ha endurecido nuestro corazón por alguna ofensa, algo que han cometido contra nosotros, dejemos que sea el Espíritu de Dios que refresque, que renueve. Y si creemos en el Señor, dice el evangelista Juan capítulo 7, todo el que cree en Él, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto es hablando, dice, del Espíritu Santo que habría de venir en los creyentes. Para ello entonces vamos a entonar un himno, buscando que sea el Señor el que tome nuestras cargas y nuestras luchas. Tengamos la plena libertad de ser instrumentos en la mano de Dios de reconciliación. Seamos pacificadores. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los